Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo han estado? Hola, profe, ¿quién es usted? Hola, hola, José, ¿todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo estuvieron esas fiestas patrias? ¿Pudieron descansar? ¿Todo bien? ¿Quién me está hablando por acá? Felipe Marchano, hola Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cuántos somos? Bien, habemos 22 conectados. Esperamos un tiempo prudente por si alguien de sus compañeros no se podía conectar, pero ya estamos acá, ¿ya? Así que les doy la más cordial bienvenida a este módulo, ¿cierto? Administración de la Producción 2, donde la clase del día de hoy vamos a ver la última parte que tiene que ver con producción y es el contenido que se llama productividad, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y con eso ya damos por finalizado esta primera unidad donde vimos, ¿cierto?, todo el contexto de la gestión de operaciones del área de producción, ¿ya? Así que los invito a que puedan descargar la presentación que ustedes ya la tienen disponible en Educandus para que la podamos revisar en conjunto, ¿ya? Así que puedan, el que gusta la pueda descargar, ya está disponible. Ya nos estamos acercando, ¿cierto?, a nuevos conceptos que son importantes que ustedes ya lo empiecen a adquirir. Algo hemos conversado sobre la cadena de suministros, ¿cierto? Que es todo lo necesario, todas las actividades que tenemos que coordinar para poder tener finalmente un producto terminado y poder comercializarlo, ¿cierto?, a nuestros clientes. Pero antes de entender cómo funciona una cadena de suministro, que es lo que ya vamos a revisar la próxima clase en detalle, es muy importante tener el conocimiento y la visión de entender qué es lo que se hace en primera instancia en el área de operaciones, en producción. Y eso es lo que hemos tratado de reforzar, ¿cierto? Y entregar el contenido en estas clases que hemos tenido. Sabemos, ¿cierto?, que el área de producción es una de las áreas críticas que toda empresa debe tener, junto con marketing y junto con finanzas, porque operaciones es quien se preocupa de crear, ¿cierto?, procesar, elaborar y obtener finalmente un producto final, un producto terminado. Entonces, ¿cómo vimos cómo funciona ese proceso? ¿Cierto? ¿Cómo es el proceso de transformación de los inputs que vienen de nuestros proveedores, ¿cierto? Y es el primer eslabón de nuestra cadena de suministro? ¿Cómo pasan a través de este flujo, este sistema de operaciones o sistema de producción, para poder finalmente transformarse en productos terminados para poder tenerlos disponibles y entregarlos, ¿cierto?, a nuestro cliente final? Entonces, esta parte de tecnología, que así lo llamamos, ¿cierto?, donde se realiza la transformación de, de los inputs para crear finalmente productos terminados, es donde operaciones tiene mucho que decir, ¿cierto? Donde operaciones finalmente empieza a diseñar cómo voy a hacer las operaciones. Ya sabemos que una empresa puede tener el mismo producto terminado, pero lo puede hacer de distintas formas. No es un proceso estandarizado, ¿cierto? Las empresas pueden buscar su economía, su forma de realizar las operaciones en base a lo que se llama el análisis y diseño de la línea de producción, que es lo que ustedes ya han visto, ¿cierto?, en las clases anteriores. Y por eso es muy importante la primera parte del curso, ¿cierto?, donde aprendimos a hacer un levantamiento de la información, poder entender cómo, disculpe que está entrando un compañero, lo estoy admitiendo. Entonces le estaba contando de que
En producción es muy importante poder hacer un levantamiento de la información, poder definir cómo voy a hacer las tareas, cuáles son las etapas que voy a considerar en mi sistema, hacer análisis de capacidad para poder determinar, bueno, cuánto va a ser finalmente el volumen de producción que vamos a ofrecer finalmente. Tengo un problema acá, no sé, parece que ahí está ingresando un compañero de ustedes. Ahí sí. Bien, voy a volver nuevamente. Entonces les estaba contando de que el área de operaciones y lo que hemos aprendido hasta el momento, que tiene que ver con hacer el levantamiento de los procesos, entender cómo vamos a hacer las actividades, No, ven para acá. determinar finalmente cuál va a ser mi volumen de producción y también la otra variable importante que tenemos que considerar es la variedad, ¿cierto? Sabemos que el sistema de operaciones que finalmente uno puede diseñar va a estar dado por estas dos dimensiones. Poder determinar finalmente cuánto va a ser mi volumen de producción, cuánto es lo que yo voy a producir semanalmente, mensualmente, o en la unidad de medida temporal que estamos definiendo, y por otro lado definir qué voy a hacer. Voy a tener muchos productos diferentes, muy variados, o me voy a enfocar en productos más estandarizados y poca variedad. Y en base a estas dos variables que uno puede tener, hace la mezcla, hace el equilibrio y finalmente uno decide por cuál sistema de operaciones va a trabajar. Es muy importante esta etapa preliminar porque en esta etapa preliminar uno va a detectar las posibles fallas que puede tener este sistema. Como por ejemplo, detectar, ¿cierto?, dónde están los cuellos de botella. Detectar, ¿cierto?, cómo o qué me está impidiendo el flujo normal y expedito de las operaciones. A lo mejor nuestra capacidad, ¿cierto? Y el análisis de capacidad que uno puede hacer del sistema nos puede indicar que uno puede llegar a producir cierta cantidad de unidades por hora, ¿cierto? Esa es la productividad, que es lo que vamos a ver más, en un ratito más. Pero esa capacidad que uno puede tener, ¿cierto? O podría estimar, finalmente podría no ser lo que uno estima, porque pueden haber cuellos de botella en el sistema, en el proceso, que nos van a impedir poder cumplir con esta capacidad planificada. Y eso se puede traducir en una mala planificación y finalmente no poder cumplir con los pedidos de nuestro cliente. Entonces, por eso es muy importante el estudio previo que intentamos hacer, ¿cierto? Donde ustedes vieron la importancia de los procesos, cómo se levanta la información, cómo se diagrama un proceso, cómo está distribuido físicamente todas las máquinas, todos los equipos para poder producir el producto que estamos diseñando. ¿Ya? Pero ahora, una vez que uno diseña su sistema de operaciones, lo tiene definido, ¿cierto? Uno puede definir, voy a tener una sola línea de producción, voy a trabajar en líneas paralelas, voy a hacer análisis de capacidad, voy a determinar dónde están los cuellos de botella. Puedo hacer un análisis el desplazamiento de los equipos, de las personas, ¿cierto? A través del diagrama de Spaghetti. Poder diseñar finalmente cómo se van a distribuir físicamente todos los equipos, todos los materiales. Y una vez que uno tiene definido el diseño del sistema de producción, ¿cierto? Ahora tenemos que hacernos una nueva pregunta. ¿El sistema que diseñamos lo podríamos mejorar? ¿Existe un espacio para poder mejorar lo que habíamos diseñado? Entonces uno se hace una pregunta, ¿puedo ser más productivo? Y ahí viene, ¿cierto?, con el tema que vamos a comentar. Por ejemplo, si es que yo le hago la pregunta a ustedes, si yo produzco más cantidad, ¿podríamos afirmar que el sistema de operaciones es más productivo?
¿Qué creen ustedes? ¿Será correcta esa afirmación? Si yo produzco más, ¿estoy siendo más productivo? ¿Qué creen ustedes? Que no, profe. ¿Que no, Marcelo? ¿Por qué? ¿Por qué de tu punto Depende igual cuántos recursos están ocupando para producir eso. Ya, por ahí hay un tema muy bueno en lo que dijiste, ¿cierto? No sabemos cuánto estamos ocupando para poder afirmar si efectivamente estoy siendo más productivo o no, ¿cierto? Muy buena acotación, Marcelo. Muy bueno cómo lo analizaste. Efectivamente, uno, ¿cierto? No se tiene que quedar con el número final, ¿cierto? Que podría ser que voy a producir más, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuál va a ser mi costo? ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? ¿Cuáles son los recursos que yo voy a utilizar para esa producción? A lo mejor puedo producir mucho más, pero ¿cuánto voy a gastar? ¿Voy a gastar más? ¿Voy a gastar en la misma proporción? ¿Voy a gastar menos? Y con esa información uno ya podría determinar si estoy siendo más productivo o no. Entonces, la productividad es una medida de desempeño de nuestro sistema de operaciones. Eso nos va a permitir identificar si estamos haciendo bien las cosas o no, si estamos gastando de forma eficiente nuestros recursos o de forma eficaz. ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo la eficiencia que la eficacia? ¿Son sinónimos? ¿Qué creen ustedes? ¿Será lo mismo? Si a ustedes les toca analizar un proceso, ¿cierto? Ya lo llaman como consultores y tienen que hacer un análisis del sistema de producción de una empresa. Ustedes podrían determinar si el sistema está siendo eficiente. ¿Cómo podríamos determinar esa eficiencia del sistema? Bueno, primero que tenemos que entender es si existe una diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿cierto? Para poder entender el concepto. Entonces, antes de que me respondan esa pregunta, ¿cierto? Si es que uno, al hacer un levantamiento de procesos, al identificar, ¿cierto? Y hacer un análisis del sistema productivo, uno podría dar una recomendación de que el sistema está siendo eficiente o no, me gustaría, ¿cierto?, que escucharlo a ustedes y que me den una definición si es lo mismo la eficiencia que la eficacia. No importa que se equivoquen, ¿ah? No importa, a lo mejor están en lo correcto, pero me gustaría escucharlos para poder saber si ven ustedes alguna diferencia entre estos dos conceptos, entre el concepto de eficiencia y el concepto de eficacia. ¿Quién se la juega con una definición? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho súper bien. Según yo, eficiencia es llegar, por ejemplo, a la meta con los recursos disponibles y sin, no sé, pues, hacer mal uso de ellos. O sea, cumplir la meta. ¿Esa eficiencia? Eficiencia. Y ¿Ya? eficacia es llegar a la meta sin importar la forma. Por ejemplo, el uso más de insumos o usar en exceso un poco más de insumos, por ejemplo. Llegar a la De la meta forma que sea. sin De la forma que importar sea. el uso de los recursos. Claro. Ya, perfecto. Bien, por ahí va la respuesta, ¿cierto? Bien, súper bien. ¿Quién tiene una opinión distinta o le gustaría complementar algo que se le puede haber escapado al compañero?
Vamos, ¿quién lo ayuda? Bueno, primero vamos a hacer estas pequeñas definiciones para que podamos entender la diferencia. Eficiencia, como bien lo explicó ahí el compañero, la definición nos dice lo siguiente: es la relación entre insumos y producción que busca minimizar el costo de los recursos. Se preocupa de los medios y su aprovechamiento. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, la eficacia, que también está en lo correcto, el compañero que nos dio la definición, nos dice que es el logro de las metas y también se le describe como hacer las cosas correctas. Se preocupa de los fines y los resultados, sin importar, ¿cierto?, cuánto gaste, o el aprovechamiento, o los recursos. Entonces, en base a esta definición, ¿qué creen ustedes que pasa en las empresas? ¿Las empresas se preocupan de la eficiencia o se preocuparán de la eficacia? ¿Qué será más importante en un sistema de operaciones? O pónganse en el caso de que ustedes fueran dueños de una empresa, fueran emprendedores. ¿De qué se preocuparían ustedes? ¿De ser eficientes o de ser eficaces? Yo creo que habría que encontrar como un equilibrio entre los dos. ¿Ya? Tratar de llegar a las metas, pero al mismo tiempo tratar de ocupar el menor cantidad de recursos posible. Ya, muy bien, gracias. José, acá nos dice, ¿cierto? Ser eficiente. Felipe también eficiente. Diego cree que es más importante preocuparse de la eficacia, ¿cierto? Catalina de la eficiencia. Y acá yo me tomo las palabras del compañero que nos hizo el último comentario, que tiene que existir un equilibrio, ¿cierto? Tiene que existir un equilibrio. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, y para eso nos estamos formando, es para que podamos diseñar sistemas que sean eficientes. ¿Por qué? Porque tenemos que preocuparnos del costo, ¿cierto? Del costo de la producción, del aprovechamiento de los recursos. En clase anterior habíamos dicho, si nosotros somos capaces de ahorrar $1 en la producción, en el costo de producción, ese peso de ahorro se va a traducir directamente en $1 de utilidad. Y por lo tanto, ¿cierto?, estaríamos rentabilizando mucho más de lo que a lo mejor habíamos presupuestado. Por otro lado, la eficacia obviamente es importante porque tengo que cumplir con los pedidos. Por ejemplo, en alguna línea de producción tengo un pedido, ¿cierto?, que tengo que sacar porque tengo que cumplir con el cliente, y ahí claramente me tengo que preocupar de la eficacia porque tengo que cumplir con el pedido, si no voy a perder la venta, y ahí a lo mejor no nos importan si gastamos un poco más o no estamos o no estamos optimizando el gasto. Entonces va a depender, ¿cierto?, de cuán bien hagamos la planificación de la producción para que no nos pase este ejemplo, ¿cierto?, que uno podría dar, donde uno se preocupa de obtener el producto independiente del costo, pero eso a la larga se va a traducir en un mayor costo unitario y podría tener otros costos asociados: mayor costo de transporte, mayor costo de administración, mayor costo de inventario, del manejo de inventario. Podrían surgir otros costos, ¿cierto?, si es que no nos preocupamos del uso eficiente y no tenemos una buena planificación de la producción. Por lo tanto, la reflexión que tenemos que hacer es que si nos toca trabajar en el área de operaciones, en planificar la producción, en el diseño del sistema, nuestra mirada siempre tiene que estar en la eficiencia, optimizar el uso de los recursos, ¿ya? Y obviamente
eso nos va a permitir tener una medida del desempeño de nuestro sistema de operaciones. Y esa medida de desempeño viene dada por la productividad. ¿Ya? Y la productividad, ¿cierto?, es la medida que se va a preocupar de cómo yo estoy haciendo esta transformación entre los recursos, ¿cierto?, que voy a ocupar y finalmente lo que yo voy a tener disponible como producto terminado. La siguiente lámina viene cómo se calcula la productividad. Y la productividad se calcula tan simple como un cociente entre los output, que van a ser en este caso nuestras unidades producidas o nuestros productos terminados, dependiendo de la unidad de medida que estemos utilizando, sobre los inputs o todo lo que yo voy a ocupar y voy a necesitar para poder producir, ¿cierto?, el producto que vamos a ofrecer al mercado. Entonces, la productividad la vamos a calcular entonces como esta relación, este cociente entre producción, las salidas, las unidades, los productos terminados, sobre uno o más factores productivos. ¿Y cuáles van a ser estos factores productivos que uno podría considerar? Generalmente podemos considerar como factores productivos la mano de obra, el capital y la gestión. Entonces, cuando uno hace el cálculo de productividad de nuestro sistema de operaciones, uno podría utilizar la productividad que se llama productividad de un solo factor. Y el ejemplo más clásico, que quizás muchos de ustedes lo habrán escuchado, es el cálculo de la productividad de la mano de obra o la productividad del trabajo, donde ahí estamos considerando, bueno, cuántas unidades de producción, cuántas unidades de producto terminado voy a obtener sobre la cantidad de horas de trabajo que yo voy a ocupar para esa cantidad. Entonces, cuando yo hago esa relación de las salidas, productos terminados, sobre un solo recurso, que en este caso puede ser las horas de trabajo o la mano de obra, eso se llama productividad de un solo factor. Productividad de un solo factor. ¿Ustedes creen que es correcto que la productividad solamente se pueda medir como una relación entre el producto terminado y un solo factor productivo, como es el caso de la mano de obra? ¿Será correcta esa mirada o estará sesgada? ¿Nos faltará algo que considerar? Si ustedes fueran el gerente de operaciones, por ejemplo, y recibieran un reporte de la productividad, ¿qué creen ustedes? O cómo se lo tomarían ustedes? ¿Estará bien de que el ingeniero en planificación le entregue el reporte de la productividad de un solo factor? ¿O cómo ustedes se imaginan que debiese ser esa medida de desempeño para poder tomar las mejores decisiones en el sistema de producción? ¿Nos faltará considerar todos los factores productivos? ¿O está bien hacer la estimación sobre un solo factor? ¿Qué podrían reflexionar ahí al respecto? Se las dejo ahí mientras tanto y la vamos a retomar, ¿ya? Entonces, en base a el análisis de la forma como se calcula la productividad, ¿cierto? Que yo les conté de que un ejemplo podría ser la productividad de un solo factor, considerando la mano de obra. Hay distintas formas de cómo uno podría mejorar la productividad, que en definitiva, ¿cierto?,
se traduce en mejorar la eficiencia del sistema, porque voy a utilizar, ¿cierto?, de mejor manera los recursos, porque estamos pensando en mejorar la productividad. Es decir, producir lo mismo o más, utilizando menos de los recursos. Entonces, ¿cuáles son las formas que uno podría mejorar la productividad? De dos maneras, ¿cierto? Pensando en nuestra relación entre producción y uso, ¿cierto? Y factores productivos. Entonces, lo primero que uno podría pensar para poder mejorar la productividad es, primero, obviamente, reduciendo los factores productivos mientras la producción se mantiene constante. Entonces, yo voy a producir lo mismo, pero voy a gastar menos. Por lo tanto, bajo esa mirada, claramente estoy siendo más productivo, porque estoy gastando menos, estoy utilizando menos factores productivos para poder producir la misma cantidad de unidades terminadas. ¿Cómo logramos esa reducción de costos? Bueno, haciendo análisis de procesos, revisando cuellos de botella, analizando las posibles mejoras que podrían haber, reduciendo tiempo de desplazamientos, etc. Ahí uno empieza a investigar, empieza a analizar cómo yo puedo traducir finalmente este mejor uso de los inputs para mejorar la productividad. Y la otra forma que uno puede tener de mejorar la productividad es aumentando la producción, aumentando la cantidad de productos, pero manteniendo al mismo nivel los costos o los factores productivos que voy a utilizar. Si los mantengo iguales, pero soy capaz de producir más, también estaría siendo más productivo, ¿cierto? En base a la relación o entre este cociente entre producción y factores productivos. Entonces la productividad, ¿cierto?, va a venir dada por la cantidad de unidades producidas sobre la cantidad del factor utilizado. Por ejemplo, si las unidades producidas son 1000 y las horas de trabajo empleadas son 250, ¿cuál sería la productividad? ¿Quién me responde esa pregunta? Si las unidades producidas son 1000 y las horas de trabajo empleadas son 250, ¿cuál sería la productividad de ese sistema? 4 unidades por hora. 4 unidades por hora, ¿cierto? Muy bien. Siempre nos tenemos que acostumbrar a trabajar con unidades de medida, ¿ya? Así que la respuesta que me diste, José, estuvo muy bien. 4 unidades por hora. Entonces, ¿qué significa ese valor? ¿Qué significa esa medida? Significa que por cada hora de trabajo, yo voy a producir 4 unidades. Entonces, ahora si pensamos en cómo mejorar la productividad, debiésemos decir, con esa misma hora de trabajo, yo debiese ver cómo produzco más de 4 unidades. Si soy capaz de producir 4,1 unidades, estaría siendo más productivo que el proceso original. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que empezar a analizar. Entonces la productividad que acabamos de estimar es la productividad de un solo factor, porque estamos considerando solamente las horas de trabajo empleadas, que fueron 250. Pero nos faltan muchas otras cosas que considerar, como por ejemplo el gasto en energía, el gasto en capital,
el gasto en inversión. Por lo tanto, el cálculo de la productividad de un solo factor no basta para poder determinar finalmente cuál es la productividad total de mi sistema. Entonces, para ello, se sigue manteniendo como numerador las unidades producidas, pero en el caso del denominador, donde están los factores productivos, ahí debiésemos considerar todo lo necesario para poder producir esas unidades. Entonces la pregunta que les hago, ¿cómo puedo tener una unidad de medida de la productividad, siendo que los factores productivos podrían tener distintas unidades de medida? Porque la hora de trabajo se mide en horas, la energía se mide en kilowatts, por ejemplo, el capital se puede medir en unidades monetarias, en pesos, en dólares. Entonces, ¿cómo podríamos dejar en una unidad de medida que podamos, ¿cierto?, todos los factores productivos poder llevarla a solamente una unidad de medida, que sea estándar? Acá José me manda un comentario y me dice que la unidad de medida que debiésemos considerar es el dinero. Y está en lo correcto. Entonces, si vamos ahora a considerar todos los factores productivos que están involucrados en el sistema de producción, y no solamente un solo factor, ahí lo que tendríamos que hacer es llevar todo a una unidad equivalente, que en este caso son las unidades monetarias, que podría ser peso, dólares, euros o cualquier otra unidad monetaria, para poder considerar todos los factores productivos en el cálculo de la productividad. Y cuando yo considero todos esos factores productivos, entonces estamos frente a lo que se llama la productividad multifactorial. Y eso es lo correcto. Eso es lo que uno debiese considerar para tener mayor certeza de cuántos estoy produciendo por cada peso invertido o por cada dólar invertido. Porque todo lo que está en el denominador, el trabajo, el material, la energía, el capital, otros, lo vamos a dejar expresado en una unidad equivalente, que en este caso va a ser los pesos, los dólares, los euros. Entonces ahora la productividad multifactorial va a quedar expresada en cuánto soy capaz de producir por cada peso que gaste en mi sistema de producción, o por cada dólar, o por cada euro. ¿Ya? Por lo tanto, la productividad multifactorial considera todo lo que debiésemos tener como input, como insumo, como factor productivo, para obtener finalmente el producto final. ¿Mm? Ok. Resolvamos este ejercicio y luego nos vamos al break. ¿Ya? Y a la vuelta del break vamos a hacer una actividad y con eso vamos a cerrar la clase del día de hoy. ¿Ya? Así que, en base a lo que hemos conversado, resolvamos, ¿cierto?, lo que tenemos acá, como este caso. A ver qué nos están planteando. Dice lo siguiente. La empresa Cajas del Sur, que se dedica a la elaboración de cajas para tomates que se venden a los agricultores, es capaz de producir con su equipo actual 240 cajas por cada 100 troncos. En la actualidad, compra 100 troncos al día y se necesitan 3 horas de trabajo para transformar cada tronco. El gerente de operaciones
piensa que puede contratar a un jefe de compras que compre troncos de mejor calidad al mismo precio. Si así fuera, puede aumentar la producción a 260 cajas por cada 100 troncos. Sin embargo, las horas de trabajo aumentarán en 8 horas diarias. Entonces, con esta información que ustedes tienen acá, ¿qué decisión ustedes tomarían? ¿Contratarían al jefe de compras o seguirían trabajando con el sistema actual? ¿Quién se la juega con una respuesta? ¿Qué decisión tomaría? Si usted fuese el gerente, ¿qué decisión tomarían? ¿Contrato al jefe de compras o me quedo como hago actualmente las operaciones? Profe, yo preferiría quedarme con el equipo actual, ¿Ya? ya que la productividad por hora sería mayor eh, contratando a un jefe de compras. ¿Cuál es el cálculo de la productividad que hiciste en este caso? ¿Cuánto te dio? O sea, serían las 240 cajas ¿Ya? divididas en las 3 horas. ¿Ya? Sería de 80 cajas por hora. Perfecto. En cambio, si son 260 cajas, pero las horas son 8, serían alrededor de 30 y tantas cajas por hora. ¿Ya? ¿Vale? Ent- entonces, soy menos productivo. ¿Ya? Perfecto. ¿Vale? ¿Alguien está de acuerdo o no está de acuerdo con el compañero? ¿Estará bien cómo hizo el cálculo el compañero? ¿Estará bien su análisis? ¿O nos falta información? Con esta información que tenemos acá, ¿podemos dar esa recomendación? ¿Estamos en condiciones de poder definir cuál de los dos sistemas es más productivo? ¿Si el sistema actual o el sistema nuevo, ¿cierto? Al contratar un jefe de compras. Yo creo que nos faltan factores para analizar para saber eso. Ya. Hagamos lo siguiente. Primero, les voy a pedir que analicen la productividad de un solo factor. ¿Ya? Y en este caso, el factor que vamos a analizar es las horas de trabajo. ¿Ya? Y veamos, ¿cierto? Si efectivamente con ese factor que vamos a analizar, un solo factor, estamos siendo o seríamos más productivos si contratamos al jefe de compras en comparación al sistema actual donde no existe este jefe de compras. A ver, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da la productividad? Lo primero, ¿cierto?, que tenemos que hacer es analizar la información, determinar qué datos me están entregando. ¿Cuál es el dato de la producción y cuál es el dato de el factor productivo que queremos analizar? Y teniendo esos datos, lo llevamos, ¿cierto?, a nuestra fórmula de productividad y hacemos el cálculo. Entonces quiero que me cuenten cuánto les dio la productividad del sistema actual, la productividad del trabajo, y cuánto les dio la productividad con la contratación de este jefe de compras. Profe, una consulta. ¿Sí?
Es que en la primera parte dice que se demoran 3 horas en transformar cada tronco. Y en la segunda dicen que son 8 horas diarias. ¿Se refiere a 8 horas por tronco o 8 horas? 8 horas adicionales. Ya. 8 horas adicionales. Vamos con la primera, ¿cierto? Analicemos la productividad del sistema actual. ¿Cuántas son las unidades producidas? 240, ¿cierto? Sobre este input, ¿cierto? Este factor que vamos a analizar, que son 100 troncos, y cada tronco, ¿cierto? Necesitan de 3 horas de procesamiento. Por lo tanto, ¿cuántas son las horas de trabajo que voy a necesitar para poder transformar 100 troncos diarios? 300, ¿cierto? 300. 240 sobre 100 por 3, 100 troncos, 3 horas por cada tronco, se nos van las unidades de tronco, ¿cierto? Y el denominador me queda expresado en horas. Y si hago el ratio entre 240 y 300, ¿cuál sería el valor de la productividad del sistema actual? ¿0.8 horas, profe? 0.8, ¿cuál sería la unidad de medida entonces? 0.8 ¿qué? 0.8 horas por caja. No, al revés, al revés. Cajas por hora. 0.8 cajas por hora. O sea, por cada hora de producción, tú fabricas 0,8 cajas, ¿vale? Eso es lo que estamos calculando, ¿no? Entonces la unidad de medida queda 0,8 cajas por cada hora de trabajo. Bien, ¿cuánto es ahora la productividad considerando el jefe de compras? Las unidades producidas van a ser ahora 260. Aumenta en 20 en comparación a las 240, ¿cierto? Y ahora, ¿cuánto va a ser el total de horas que se van a utilizar si contrato al jefe de compras? ¿Cuánto van a ser el total de horas? 1100. No, no es Suponen que 1100, son 8 horas más. no son 1100. Profe, ¿no puede escribir la ecuación para que sea más claro? Porque igual es como confuso así. Ahí está la ecuación. Ahí está la ecuación. Productividad es igual a unidades producidas sobre el factor utilizado. Entonces, para el sistema original, ¿cierto? Se lo puede colocar acá en el chat. La productividad es igual a 240 cajas sobre 100 troncos por 3 horas por cada tronco. Y eso es igual a 0,8 cajas por hora. Entonces se lo mandé a Felipe, lo va a hacer. Ahí sí. Así se calcula, ¿cierto?, la productividad del sistema actual. ¿Cómo podríamos calcular ahora la productividad del jefe con el jefe de compras?
Aquí me estoy con el jefe. Va a ser igual a 260 cajas sobre 100 troncos por 3 horas por cada tronco y más 8 horas. Por lo tanto, en el denominador me van a quedar 308 horas. Y eso es igual a 0, según mis cálculos, 0,84 cajas por hora. Teniendo esos datos ahora, teniendo el dato de la productividad con el sistema actual, que son 0,8 cajas por hora, y teniendo ahora el dato de la productividad considerando el jefe de compras, que es 0,84 cajas por hora, ¿qué podríamos comentar? ¿El sistema es más eficiente o es más productivo si contrato al jefe de compras? Yo creo que en este caso sí, ¿cierto? Estamos de acuerdo, porque está aumentando de 0,80 a 0,84 cajas por hora la productividad al contratar al jefe de compras. ¿Ya? Veamos entonces acá la primera pregunta. Letra A. ¿Cuál será el impacto en la productividad medida en horas trabajadas si se contrata al jefe de compras? Entonces, finalmente lo que estoy preguntando acá en la letra A es, ¿cuál va a ser la variación porcentual de la productividad? ¿En cuánto más estoy siendo productivo? Porque ya determinamos en base a la productividad del trabajo que al contratar al jefe de compras, el sistema es más productivo. Produzco más por la misma cantidad de horas, o por la misma, o por cada hora de trabajo, mejor dicho, estoy produciendo más. Estoy produciendo 0,84 cajas por cada hora de trabajo, en comparación a 0,8 cajas con el sistema actual. Entonces, claramente, si contrato al jefe de compras, el sistema estaría siendo más productivo. Entonces, la pregunta que les hago ahora es, ¿cuál va a ser esa variación porcentual de la productividad? ¿Cómo la calculamos? ¿Cuánto va a ser esa variación porcentual? ¿En qué porcentaje está siendo más productivo? O mejor dicho, ¿aumentaría la productividad si contrato al jefe de compras? Divido la productividad del segundo por la del primero ¿Ya? ¿Sí? y le resto 1 Perfecto. y me daría 5%. Eso es. Muy bien. Eso es, no sé quién me habló. Matías ahí me puso ahí en el chat 5%. Efectivamente, la variación porcentual es un 5%. ¿Qué quiere decir? Que si contrato al jefe de compras, la productividad estaría aumentando en un 5%. ¿Ya? Muy bien. Ahí les dejé en el chat cómo se calcula, ¿cierto?, esa variación porcentual. Bien, vamos con la letra B ahora. La letra B nos dice, desde la perspectiva multifactorial, ha calculado su utilización de mano de obra, capital, energías y materiales, y ha decidido utilizar como unidad común los dólares.
Las horas totales de mano de obra son ahora 300 por día y aumentarán a 308 por día con la incorporación del jefe de compras. El costo del capital y de la energía se mantienen entre 150 y 150 dólares diarios, respectivamente. El costo de los materiales por los 100 troncos al día es de 1000 y permanece igual. El costo de la mano de obra es de 10 pesos, o 10 dólares mejor dicho, por hora trabajada. Y la pregunta es, ¿cuál será el impacto en la productividad multifactorial si se contrata al jefe de compras? Entonces, ¿cómo debiésemos resolver acá? Primero, tenemos que calcular la productividad multifactorial del sistema actual y luego calculamos la productividad multifactorial con la incorporación del jefe de compras y luego, ¿cierto?, hacemos el análisis y vemos cuál va a ser la variación porcentual para ver si ahora con la mirada multifactorial a lo mejor nos puede cambiar el resultado. A lo mejor la productividad multifactorial nos puede decir de que es menos productivo, por ejemplo, porque estamos considerando otros factores. Veamos qué nos da. Entonces, para poder determinar cuál va a ser la productividad multifactorial, tenemos que hacer una tablita, ¿cierto?, donde consideremos todos los factores productivos, ¿cierto? Y en este caso son las horas, el capital, la energía y los materiales. Calculamos los costos en base a los valores que tenemos acá y nos va a dar, ¿cierto?, un valor total. Hacemos lo mismo para el sistema considerando el jefe de compras, vemos cuánto es el total y hacemos el cociente. Y calculamos, ¿cierto?, cuál es la productividad multifactorial en cada uno de los casos. ¿Ya? Bien, vamos. ¿Quién llega al valor? Las horas. ¿Cómo se calculan el costo de las horas? Tengo 300 horas en el sistema actual y el costo por cada hora de trabajo es de 10. Entonces, multiplico 10 pesos por hora por 300 horas y ahí me queda expresado en pesos o dólares. El capital. ¿Cuánto es el capital? Se mantiene en 350 al día. La energía, 150 al día. Y los materiales son 1000 al día. Sumamos y tenemos, ¿cierto?, el costo total. Para el otro caso, ¿cierto?, para el sistema con el jefe de compras, vamos a tener 308 horas por 10 pesos la hora. Tenemos un valor. El capital es igual, 350. La energía, 150. Los materiales, 1000. Sumamos los costos y vamos a tener esta unidad equivalente que nos va a servir para calcular la productividad. ¿Ya? Acá tengo unos. Ya, ¿cuánto les dio en los costos totales para el sistema actual? A mí me dio que eran 4.500 dólares. Entonces la productividad del sistema actual serían, productividad es igual, 240 cajas sobre 4.500. Y eso es igual a 0,0533 cajas
por cada dólar. Bien. Ahora calculamos la productividad multifactorial, considerando ahora el jefe de compras. Productividad, voy a poner acá jefe de compras, va a ser igual a 260 cajas sobre el costo total. Y el costo total, ¿cierto? A mí me dio, no sé si a ustedes les dio el mismo valor, igual a 4.580. Por lo tanto, la productividad multifactorial es igual a 0,0567 cajas por cada peso. ¿Llegaron al mismo valor? ¿Alguien le dio distinto? Ahí a José parece que le dio un valor distinto. ¿Te habrás confundido, José, en alguna parte del cálculo? ¿Te dio menos la segunda? Ya, perfecto. Ahí José se dio cuenta que tenía un error. Bien. Entonces ahora, desde la perspectiva multifactorial, ¿qué podemos comentar? También podemos decir que la contratación del jefe de compras nos permite ser más productivos, porque estoy produciendo más considerando $1 en gastos, ¿cierto?, como factores productivos. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto va a ser la variación porcentual de este aumento de productividad? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto le da esa variación porcentual? %7 aprox. ¿Ya? Bien. Y ahí está, ¿cierto?, el cálculo de la variación porcentual. ¿Ya? Fíjense lo que pasa, el fenómeno. Si considero todos los factores productivos, la productividad o la variación porcentual es mayor que solamente considerar un solo factor. Curioso, ¿cierto? No siempre será lo mismo. ¿Ah? Podría ser mayor o menor. ¿Ya? Bien, ¿hay alguna duda, algún comentario con cálculo de productividad? ¿Se entiende el concepto? ¿O alguien todavía está perdido ahí para poder ayudarlo? Profe, yo como que me perdí un poco, pero creo que fue porque donde no veía como las fórmulas, entonces quizás como que si para el otro las puede como ir escribiendo, quizás como que me pierda menos. Yo creo que si veo la clase de nuevo, quizás entienda mejor. Ok, bueno, pero la idea de estos ejercicios es que lo hagan ustedes, ¿ah? No que lo haga el profesor. No, sí, claro, pero yo me refiero como que si puede para ir viendo los números que está tratando Vale, en vez del chat. Sí, profesor, eso ayudaría harto para ver el orden, porque igual uno se pierde con las cosas. ok, vamos a considerarlo para la próxima. Bueno, aparte de esa observación de que no les
presenté una pantalla. ¿Alguien tiene otra observación? Para el próximo ejercicio vamos a considerar ahí el desarrollo paso a paso. ¿Ok? Pero, insisto, lo importante es que ustedes puedan desarrollarlo, ustedes puedan calcularlo, para que podamos llegar al mismo resultado. ¿Ya? Pero bien, tomo sus opiniones, no hay ningún problema. Bien, ¿hay algún otro comentario? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hemos visto? ¿No? Bien, si no hay duda, entonces vamos a hacer el break. Son las 7:12. ¿Les parece que nos juntemos a las 7:25? 19:25 horas, estamos de vuelta. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer a la vuelta? Vamos a hacer el quiz, ¿cierto? Porque ya con esto damos por finalizada la primera unidad de producción y vamos a hacer un pequeño juego, una dinámica, ¿cierto? Para que puedan tener décimas para la prueba. ¿Ya? Vamos a hacer una mini competencia, ¿ya? Y los premios son, primer lugar, va a obtener 3 décimas para la prueba, el segundo lugar 2 décimas y el tercer lugar 1 décima. ¿Ya? Así que van a haber 3 premios. Bien, lo espero a las 19:25 para que hagamos esa actividad y podamos cerrar esta primera unidad. ¿Ya? Nos juntamos en un par de minutos más. Ya, ok, estamos de vuelta. ¿Están por ahí o no? Ya, Gabriel dice que sí, Juan Ignacio también. Bien. Ok, como lo prometido es deuda, vamos a hacer entonces este pequeño quiz, ¿ya? Es una competencia, tomen con altura de mira, competencia sana, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Para que podamos, ¿cierto?, ver algunas preguntas típicas, algo que podría salir en la prueba, ¿cierto? Y también les va a servir para reforzar los conocimientos, ¿ya? Este quiz está pensado, tiene 9 preguntas, son preguntas de selección múltiple y verdadero y falso, ¿ya? Recuerde de que tienen que responder y también el que responde en menos tiempo va a tener más puntaje, así que ahí, ojo con eso para que tenga el equilibrio, ¿cierto? Y puedan obtener la mayor cantidad de puntos posible. Ya. Dicho lo anterior, les voy a compartir el link para que se empiecen a inscribir, por favor, en la competencia. Ahí va. Se los coloqué en el chat. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla. A ver, me equivoqué en algo, parece. Me equivoqué, parece. Ya, a ver, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya, vamos entonces, 14 competidores. Vamos, ¿el que más se va a sumar? ¿Cuántos hemos conectado?
Somos 21. Vamos, el último minuto para que se puedan conectar. Me llegó 15. Vamos, 15. Vamos para el último minuto. $16. Muy bien. Vamos, nos faltan. Me llegó 17. Vamos, faltan 4. Vamos. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere competir? Bien. Comenzamos entonces la competencia. Hay 17 competidores. Ahí vamos. Responde con rapidez para obtener más puntos. Primera pregunta. ¿Los inputs transformadores son los que entran al sistema para ser parte del producto final? ¿Verdadero o falso? ¿Qué será? Vamos, 11 preguntas, 11 respuestas, 12. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. A ver, era falso. Bien. A ver, ¿quién va ganando? Bien, primer lugar Matías, segundo lugar Diego, tercero Marcelo, Gabriel, cuarto lugar, vamos, muy bien. Siguiente pregunta. Vamos el resto, tiene que alcanzar a los compañeros. Ahí va. Son inputs transformadores, puede elegir más de una opción. Mano de obra, materiales, clientes, energía, instalaciones y maquinarias. ¿Cuáles serán las respuestas correctas? Perdón. Ahí están. Era mano de obra, energía e instalaciones y maquinarias. Muy bien. Materiales y clientes son input transformados. A ver cómo va. Muy bien, a ver. Vamos, hay que pillar a Matías, se nos está escapando. Vamos, Diego, hay que alcanzarlo. Pregunta 3. Ahí va. El diagrama profesional de procesos permite representar los elementos físicos del sistema de operaciones. ¿Verdadero o falso? ¿Para qué nos sirve el diagrama profesional de procesos? ¿Nos servirá para eso? 4, 3, 2, 1. Falso. No nos permite representar los elementos físicos del sistema. ¿Ya? Nos permite levantar otro tipo de información. A ver. ¿Cómo cambia esto? A ver. Diego, se está escapando. Vamos, hay que hacerle la competencia a Diego. Ahí va. Pregunta 4. ¿Qué actividades no corresponden al diagrama profesional de procesos? Puedes seleccionar más de una opción. Operación, transporte, decisión, inspección, mantención. ¿Cuáles no corresponden? 3, 2, 1. Tiempo. Decisión y mantención. Muy bien. Excelente. Eso no corresponden al diagrama profesional de procesos. Muy bien. A ver cómo va. Diego sigue en la punta, vamos.
Pregunta 5. A ver, a ver. El diagrama de espagueti sirve para analizar la distribución espacial y los recorridos con el fin de reducir los tiempos de desplazamiento. ¿Verdadero o falso? ¿Para qué nos sirve el diagrama de espagueti? Algo conversamos hoy día. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Era verdadero. Excelente. A ver cómo se mueve el marcador. Diego en primer lugar, Gabriel segundo, vamos José en tercer lugar, vamos Matías, cuarto. Pregunta 6. Quedan poquitas. Ahí va. Producción de bienes en bajo volumen y alta variedad. Y los productos comparten los medios de producción y recursos. ¿Qué será? Proyecto, taller, por lotes, en línea o masivo. ¿Qué sistema de producción será? Efectivamente es taller, ¿cierto? Alto volumen, alta variedad. ¿Y en qué se diferencia con proyecto? En que los productos comparten los mismos medios de producción y recursos, ¿cierto? Y son de menor tamaño. Bien. Oye, Diego, sólido, no ha caído en ninguna. Bien, Diego. Pregunta 7. Ahí va. Sistema de producción que permite la producción de servicios rápidos y expeditos mezclado con atención personalizada para productos más complejos. ¿Qué tipo de sistema de producción será? ¿Servicios profesionales, salón de servicios o servicio masivo? Bien, salón de servicios, muy bien. Una mezcla, ¿cierto?, entre servicios personalizados y servicios masivos. Muy bien. Quedan 2. Pregunta 8. Ubicar los recursos transformadores totalmente de acuerdo a la conveniencia de los recursos transformados. ¿Qué tipo de layout será? ¿Layout por posición fija, layout por procesos, layout celular o layout por productos? ¿Cuál será ese tipo de layout? Bien, efectivamente es layout por producto. A ver, ¿cómo se mueve esto? Uy, mira, sigue Diego ahí en la punta. Era la posibilidad de haber alcanzado. Vamos, y por último, pregunta 9. Ahí va. La productividad es el cociente entre los factores productivos y la producción. ¿Verdadero o falso? Cuatro, 3, 2, 1. Tiempo. Perdón. Ahí está. ¿Cuál era? Era falso. Bien. A ver. ¿Cómo terminó la competencia? Muy bien, Diego Reyes. Felicitaciones. Primer lugar. Segundo lugar, ¿quién fue? Gabriel. Y tercer lugar, Matías. ¿Qué nos puede comentar el ganador? ¿Qué tal, No lo Diego? sé. Buenas tardes, profesor. Me Buenas tardes. impresionó porque igualmente no he estudiado tanto.
Ya, bien. Eso sería. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, Diego. ¿Quién más? Gabriel. Sí, profesor. ¿Qué tal, Gabriel? Me equivoqué en una, creo. O en dos, no recuerdo, pero está bien igual. Bien, Gabriel, felicitaciones. Estoy anotando aquí los apellidos. Gabriel Olivares. Y tercer lugar, ¿quién fue? Matías. ¿Qué tal, Matías? Hola, profesor. Hola, hola. Matías Yo igual Orellana. quedé sorprendido, profe, porque la verdad no he estudiado nada, solo las clases. Bien. ¿Tuviste suerte o, o algo entendiste? Bien. Muy bien, estimados. Espero de que les haya gustado esta dinámica para poder cerrar el día, cerrar la clase, cerrar la sesión. Ya con esto damos por finalizado esta primera unidad de producción y ya la próxima semana nos estaremos encontrando para comenzar una nueva unidad que se llama Administración de la Cadena de Suministros. ¿Ya? Sí, dejo el micrófono abierto por si alguien quiere hacer algún comentario. Los últimos comentarios antes de terminar. Profe, la prueba la semana subsiguiente, ¿cierto? Semana subsiguiente, sí. Ah, ya, ok. Bien, si no hay comentario entonces, dejamos la sesión hasta acá. Les deseo mucho éxito en lo que resta de semana, que pasen un lindo fin de semana, estudien, ya, no descuiden los estudios para que no se le acumule la materia, y los espero el próximo jueves. Que estén bien, cuídense mucho, chao. Chao, Chao, profe. profe, esté bien. Chao, chao.